Sí, amigos, vamos a continuar con el programa y tenemos aquí unos temas interesantes que vamos a ir tocando. No sé si ustedes, al igual que nosotros, se dieron cuenta a través de las noticias la cantidad de enfermos que han sufrido las consecuencias del huracán, enfermos que muchos de ellos perdieron su hogar, enfermos que otros, algunos hasta fallecieron porque no tuvieron acceso a los centros de diálisis, otros se agravaron precisamente porque la situación del huracán, la falta de energía eléctrica, la falta de carreteras, la falta de acceso a los principales centros de tratamiento y hospitales, pues creó una crisis enorme en todas partes. Y hemos visto como los noticiarios a diario han ido cubriendo una gran cantidad de personas encamadas, y eso no ha sido nada más que unos casos. Hay muchos más, hay miles de casos que están, por ejemplo, en los centros de cuidado de ancianos, en lugares específicos de tratamiento de personas mayores, que han sufrido las consecuencias de no solamente la falta de energía eléctrica, sino de medicamentos y de tratamientos adecuados a tiempo. A algunos les faltó el oxígeno, algunos pues han estado en situaciones sumamente críticas que han tenido que ser hospitalizados. Tuvimos un barco de la Marina que vino precisamente a hacerse cargo de muchos de esos enfermos porque los hospitales en Puerto Rico no tenían la capacidad, no tenían las facilidades, no tenían la energía eléctrica, no tenían el personal para llevar a cabo estos tratamientos y este cuidado de todas estas personas. Y eso nos debe de enseñar una gran lección, y es que no estamos preparados para enfrentar crisis. Y según vino este huracán y le llevó el techo a muchas casitas, tumbó otras residencias completas, derrumbó edificaciones que pensábamos que eran fuertes y que estaban bien protegidas. Pudo haber sido un terremoto y las consecuencias hubieran sido mucho peores, porque hubiera cogido mucha gente en los multipisos, en los edificios multipisos, y esto pues obviamente hubiera sido como hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México y en los lugares donde ha temblado la tierra. Han habido terremotos de California, los terremotos de México, que son un ejemplo de cómo se vienen abajo edificios que parecen ser grandes fortalezas, y se vienen abajo y se hacen escombros, ¿no? Y la gente quedan atrapadas ahí. Así que tenemos que pensar seriamente, y precisamente antes de los huracanes, estuvimos nosotros aquí en los programas advirtiendo precisamente sobre esta situación. Y de hecho, ayer pasamos aquí por la mañana, estuvimos pasando unos programas donde estaba este servidor junto con el grupo, explicando precisamente cuáles eran las connotaciones peligrosísimas de cualquiera de estos eventos dentro de las circunstancias en que el país vive y dentro de las circunstancias en que el sistema ha preparado a la gente y la gente ha dependido del sistema. Uh-huh. Y esa dependencia, que yo le digo que es una dependencia enfermiza, totalmente enfermiza, porque lo único que produce es más enfermedad, más dolor, más sufrimiento y más dependencia, pues tenemos que cortarla y tenemos que romperla. Tenemos que mirar en el ejemplo en la naturaleza. A la semana de haber pasado el huracán, ya los pajaritos ya habían hecho sus nidos nuevos, porque los habían perdido, y perdieron hasta el árbol donde tenían sus nidos. Perdieron sus huevecillos, perdieron sus crías. En una semana ya la naturaleza se estaba recuperando. En un mes
ya los árboles tienen todas sus hojas y Puerto Rico reverdece. Ese es el tema de este programa, Puerto Rico reverdece. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza no es dependiente. Los pájaros, los animales, todas estas criaturas que son independientes, óiganlo bien, independientes, ellos no dependen de que usted le vaya a hacer todo. Quizás si usted tiene una mascota en su casa, ¿por qué? Pues porque la tiene ahí prisionera dentro de un ambiente que no es de animales, sino de gente. Y usted la tiene mezclada, esa mascota, con la gente, pues esa mascota puede sufrir las mismas consecuencias que sufre usted. Y vimos cómo durante el huracán muchas personas en los refugios pues tenían que llevarse sus mascotas para los refugios porque estaban tan indefensos como la gente misma. Ahora tenemos que ver la situación real de todo esto, que ya la naturaleza se recuperó, que los pájaros, las aves, todas se recuperaron, ya están cantando, ya están felices, ya se están apareando, todo está ocurriendo nuevamente de forma normal y todavía hay gente que está en refugio, todavía hay gente que no tienen techo, todavía hay gente que no tienen cama, todavía hay gente que no tiene comida. Y eso es así precisamente por la dependencia que se ha creado, porque los gobiernos han creado dependencia de la gente para que la gente a su vez creen esa misma dependencia con el gobierno. Y eso es lo único que ha creado justamente esa situación que nos ha afectado, que todavía tenemos gente que no ha podido sobreponerse a la crisis. Así que tenemos que ver esto desde distintos ángulos, pero a la misma vez en TIVA le vamos a dar alternativas. En TIVA le vamos a dar alternativas para que ustedes, de aquí en adelante, aprendan a independizarse, a tener su sistema propio de sobrevivir en casos de crisis. Así que voy a dejar el micrófono en manos del doctor, que tiene mucho que decir, doctor, porque él estuvo envuelto, doctor, usted estuvo envuelto en diferentes etapas. Ajá. Primero, me gustaría modificar un poco un comentario que usted hace para aclararlo, no porque está mal, es aclarativo. Es la palabra, la naturaleza no es independiente, es interdependiente. ¿Es qué? Interdependiente. Interdependiente. Es la palabra correcta porque tiene una relación responsable con sus partes. Con ellos mismos. Con ellos mismos. Entonces, no es independiente, porque independiente implica irresponsabilidad. Es interdependiente. La dependencia, que puede ser un hallazgo normal transitorio de la interdependencia, me estoy poniendo muy técnico, la dependencia puede ser una transición normal de la interdependencia, pero no la codependencia, que es un fenómeno patológico que se crea artificialmente, no es interdependiente, totalmente para que una persona, una parte de la naturaleza depende de la otra. Eso es lo que está hablando usted con la política. Es correcto. Los políticos crearon un sistema de codependencia por razones egoístas, en su proceso por sus propios intereses. Y manipulador. Y manipulador. Entonces, cuando viene el momento de la crisis, donde la parte que debe estar interdependiente está codependiente, no tiene la fuerza o de dónde llegar la ayuda. Entonces, lo que estamos haciendo es que creamos cojos, yo digo cojos espirituales en mi libro, donde creamos un bastón artificial y un cojo, en las dos cosas simultáneamente, donde creamos una relación extremadamente negativa para los seres humanos. Yo vi eso en Puerto Rico. Yo fui de los primeros, no sé cómo traducir, first responders. Yo tuve cuando la historia es el siguiente. El secretario de Salud, que yo estaba anoche con él, nos dieron unos certificados de agradecimiento por la participación. Una persona un hombre muy respetado, muy humilde, que ha hecho lo mejor posible que él cree en su proceso. Vamos a darle el crédito que él está tratando de buscar la solución. Se encuentra la primera semana por el huracán que no tiene un departamento que lo ayude, y no tiene médicos, y no tiene cómo comunicarse con el sistema para proveer los servicios. Pues entonces acudió al colegio médico a través de su presidente, Víctor, y entonces Víctor hace una llamada que fue
no sé cómo llegó, yo me enteré a los que pudieran aparecer en el centro de convenciones de Marriott y aparecieron 300 y pico de médicos voluntarios. Y no médicos, aparecieron tecnólogas, aparecieron psicólogos, aparecieron abogados, aparecieron de todo, naturópatas. Naturópatas fueron, no cuántos naturópatas. Entonces se presentaron, aquí estoy yo, lo que yo puedo hacer. Gente que no tenían ni luz en sus casas, gente que no tenían sus propios recursos resueltos, esos son los médicos que tenemos que respetar. Entonces llegaron allí, se ofrecieron y empezaron a organizarse y se formaron grupos de apoyo, cada uno con su proyecto. Yo llegué a mis agujitas, las agujas mágicas mías, las agujas que estés en salud, me llevé mis agujas de acupuntura, me llevé mi intención, mi esposa fue enfermera y fue una mano derecha ayudando a todo el mundo, llevando la data, cogiendo las presiones, y nos fuimos a la calle y nos asignaban todos los días a un sitio diferente. Fue impactante porque no teníamos comunicación, llevábamos nuestros propios autos, que el mío se embarató la suspensión, o sea, gran parte de mi proceso se me dañó el carro, que eso no me lo pagó nadie, ni el seguro ni nadie. Y fuimos a ver lo que estaba pasando. Fue un impacto emocional significativo para todos nosotros médicos, primero como seres humanos y como médicos, la incapacidad, nos sentíamos incapaces, no teníamos los recursos para ayudar a esta gente. Segundo, muchos de nosotros que estamos viviendo un ambiente económico decir, muy bueno, ¿verdad? Comparado con otros, vimos como todavía gran parte de Puerto Rico todavía no está al nivel ese de que debiera estar un pueblo. Hay gente que están viviendo en la pobreza en Puerto Rico. Ahora, me deleitó ver cómo los puertorriqueños apoyaron a los puertorriqueños, cómo las comunidades salieron, ellos salieron, movieron los escombros hacia afuera. No fueron los alcaldes, doctor. No fueron los alcaldes, no fueron las obras públicas, fueron la gente que se salieron de las trampas que crearon en esas regiones. Yo lo vi. Vi un puertorriqueño agradecido, vi cómo la gente se unieron sin banderas políticas, sin procesos religiosos y se ayudaron. Eso me llenó de mucha alegría. Ahora, como usted decía, doctor, usted tenía razón. O sea, el proceso, cuando hay un desastre, uno tiene que estar preparado para el desastre. Entonces hay dos tipos de desastre. Está el desastre físico, está el desastre emocional y está el desastre político. El político no estaba listo en nuestro pueblo. No estaba hablando de partido. Bueno, acuérdate estamos que hablando, Rico, sí, pero no estamos hablando de partido. Pasando por el primer desastre económico. Pero no estoy hablando de partido, estoy hablando de un sistema político. Sí. No estaba listo. El sistema de salud no estaba listo. Nosotros, como individuos, el pueblo no estaba listo porque tenía una codependencia farmacológica en medicinas para tratar los síntomas de enfermedades que ellos irresponsablemente habían creado. O sea, ahí está la falta de independencia, porque no estamos conscientes, no educamos a la gente que ellos son responsables por su salud. No, la medicina, nosotros somos responsables, le dice el médico, le dice el salud, no, nosotros, el gobierno es responsable por la salud del paciente. No, los planes médicos somos responsables por la salud del paciente, eso es lo que se vende, eso es lo que estamos vendiendo continuamente. Entonces, se encuentran cuando en el momento viene que sus síntomas y sus enfermedades no tienen los fármacos para tratarlo, y ahí vino la gran crisis. Fíjense que en el caso de, por ejemplo, de BioShack, allá Diana nos puede dar testimonio de la gente que eran diabéticos, la gente que eran hipertensos, la gente que tenían toda clase de condiciones de dependencia, iguales que las que tenían esos que vimos en la televisión, esos que vimos sufriendo las consecuencias de todo esto. Y los que se murieron. Llegaban por sus propios pies a BioShack sencillamente a dar testimonio y a renovar sus productos, porque ya no son más dependientes de la insulina, ya no son más dependientes de la droga, ya no son dependientes del sistema. Ellos se han liberado de toda esa atadura social que se ha creado alrededor de la salud de la gente. Se han liberado y tú puedes dar testimonio de eso. Sí, a diferencia del canal, nosotros sí tuvimos la oportunidad de empezar a ver gente llegar a la semana
del huracán, nosotros abrimos nuestras puertas para esa gente que necesitaba suplirse de sus productos y nos hablaban simplemente que pues lo habían pasado bien, que estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque la necesidad que tenían en ese momento se la suplíamos allí en la tienda, porque ellos tenían sus vianditas, sus papitas, sus zanahorias, que no tuvieron ese problema tan grande de conseguir alimentos después del paso del huracán. Estuvieron siempre bien surtidos de sus alimentos y además pues pasaban y a la semana yo tuve clientes que llegaron de Levittown que recibieron, entró el agua a sus casas. Lo perdieron todo. Lo perdieron todo, pero ellos estaban ahí tranquilos y felices porque pudieron resolver su problema mayor, que era pues la alimentación, pues la pudieron resolver rápidamente sin problemas porque ya tenían sus viandas, que es lo más importante, tenían su papita, su zanahoria y llegaban a las tiendas para suplirse pues de sus suplementos y algún otro aderezo que necesitaran, los teníamos allí en BioShack. Eso pues es un ejemplo de la liberación que la gente tiene que aprender a hacer, liberarse de la droga, del medicamento, del sistema, de todo ese círculo vicioso. Déjame decirle, doctor, yo no he visto todavía a estas alturas, no he visto a los nutricionistas dar consejos reales de salud a la gente. La gente están cada uno por su cuenta, a la deriva, comiendo de todo lo que encuentran, de lo que pueden encontrar, de lo que pueden comprar, de lo que les suministran. Pero esas ayudas que llegaron no fueron controladas en términos de las enfermedades que esa gente sufría y el alimento que estaban consumiendo. O sea, que comieron de todo y se agravaron las situaciones. La epidemia que se va a ocurrir. Por ejemplo, los enfermos de diálisis, que no podían darse 3 diálisis a la semana, pues entonces estaban comiendo más que lo que normalmente ellos comen cuando pueden darse el diálisis, cuando en realidad saben que todo eso le va a afectar en su condición. El sistema que está ocurriendo ahora es que la gente está comiendo más chatarra que antes. O sea, porque ahora lo que están haciendo es que van a salir a comer a los restaurantes de chatarra porque no tienen electricidad, porque no tienen para cocinar. Entonces, estamos empeorando la situación. Yo cada día veo la situación, vamos a verlo 3 meses, 5 meses, 6 meses más tarde empieza la gran crisis. No, y las ayudas, fíjese que las ayudas son en base a productos de lata, que son altos en sodio. La experiencia mía personal, yo físicamente, y el embate más fuerte para mí ha sido el emocional. Ahora, físicamente, yo no he cogido ni un catarro. No me ha dado ni gripe, ni catarro, y la lastimadura de espalda por los trabajos que he hecho y las cosas que he hecho físicamente. Pero yo he visto en mi ser que comiendo bien, mi papa, mi nieto, sin mucha complicación ni gasto, yo me he mantenido mi salud. Ahora, la parte mental y emocional, yo soy tan humano, y así lo comparto en mi libro, y lo más que yo he visto, y lo más que me preocupa del pueblo, es el embate emocional que a largo plazo se refleja en las enfermedades más severas. Eso es así, y fíjense que tenemos que tener en cuenta que todas estas personas que han sufrido, de los cuales yo realmente me siento identificado con ellos, porque sé que los podía ayudar, todos los que se tuvieron que ir de Puerto Rico porque aquí no conseguían tratamiento. Es tan sencillo que hubiera sido decirle, mira, si lo único que necesita es hacer esto y esto, cambiar su alimentación por una más sencilla, eliminar todos estos productos de la alimentación, que lo que le hace es que les favorece en todos los aspectos, porque al eliminar esos productos de la alimentación ya no tienen que preocuparse por conseguirlos, porque no van a estar dentro del grupo de cosas que va a comer, y entonces automáticamente ya se está librando no solamente de esa responsabilidad de conseguirlo, del gasto que eso conlleva, sino de las consecuencias de ese tipo de alimentación en su salud. Y eso tenemos que verlo desde el punto de vista más
amplio, que vamos a ir ampliándolo a medida que vayamos explicando cuáles son esos alimentos y por qué en crisis tenemos que aprender a sacar, por ejemplo, el ñame de la tierra. Y para la época en que se dan estos dos huracanes, hay ñame listo debajo de la tierra en todo Puerto Rico. De hecho, yo fui a campo donde veía los bejucos de ñame ya secándose. Y a nadie se le ocurrió ir a sacar el ñame para consumirlo. Y así, cuando vamos a ver cómo es que la gente se orientaba, que necesitaban comida, que necesitaban carne, que necesitaban lata, que necesitaban condimentos, yo decía, Dios mío, qué mal entrenado está este pueblo, qué dependencia más grande a toda esa basura, y es por eso que están sufriendo de todas esas enfermedades. ¿Qué te parece, Norman? Bueno, algo bien interesante que hemos estado viendo acá en los pacientes que han llegado hasta las nuevas facilidades del Instituto Bioético, que quiero aprovechar, que ya estamos ubicados y ya comenzamos a ver pacientes en la calle Simón Madera, número 15. Están las nuevas facilidades del Instituto Bioético, con el mismo teléfono de siempre, el 787-250-0707. Pueden llamar porque hay disponibilidad de citas, porque la mayor parte de las personas todavía piensa que no estamos trabajando. Tenemos unas nuevas facilidades, tenemos mucho más cómodas, con buen estacionamiento, así que pueden llamar durante la mañana, porque con la limitación de que estamos trabajando con planta generador eléctrico, pues estamos trabajando solamente de 7:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, así que llamen y ahí Rebeca pues le va a tomar la información y los va a orientar de cómo llegar hasta acá. Pues la respuesta que hemos tenido, fíjate, de los pacientes que ya han sido practicantes de este estilo de vida, ha sido que prácticamente ninguno de ellos tuvo problemas ni dificultad en términos de la alimentación, porque ya habían hecho su provisión de sus papas, de sus verduras, y después del huracán, yo creo que no pasó una semana cuando ya también había disponibilidad en los supermercados. Yo recuerdo haber ido, yo recuerdo haber ido a un supermercado y en la góndola donde generalmente tienen todos los vegetales, lo que lo tenían era lleno todo de bolsitas de papas. Entonces, estas personas pues nos dan la retroalimentación de que no tuvieron dificultad en poder conseguir su alimentación, y prácticamente ninguno sufrió la crisis fuera de la pérdida material y cómo se afectó posiblemente su propiedad, su casa, sus alrededores, el hecho de no tener energía eléctrica. Pero todos los que hicieron provisión, fíjate, todos los que se prepararon, estuvieron en mejor disposición de enfrentar la emergencia, y la mayor parte de ellos no tuvieron que depender de ninguna de las ayudas, excepto alguno que otro, quizás del agua que repartieron, mientras que familiares y vecinos tuvieron que hacer, como dicen, o comer de lo que les llegó, precisamente porque no se habían preparado. Las neveras las tenían llenas de carne, de productos congelados, etcétera, etcétera, y saben que todo esto lo tuvieron que echar a perder, lo tuvieron que echar el zafacón, mientras que los que habían hecho su provisión de vianditas y vegetales y sus papitas, pues pudieron, aún sin la energía eléctrica, mantenerlo en condiciones que pudiesen usarlo, y sobre todo mantuvieron un mejor estado anímico, mantuvieron un mejor estado físico, y sobre todo me llegué a encontrar en BioShack en varias ocasiones pacientes que estaban buscando productos para ayudar a sus vecinos. Recuerdo esta paciente, esta clienta que me encontré un día, que ella estaba buscando la leche en polvo de coco para hacerle cremita a los vecinos, y entonces se dio a la tarea de hacerle todas las mañanas la cremita con la leche de coco y el almidón de papa, hacerle la maicena esta, y estaba muy contenta y se sentía muy bien porque estaba ayudando a los vecinos a comer saludable. O sea que podemos ver que todas estas personas, o la mayor parte de las personas que ya han incurrido en estilos de vida o hábitos saludables, se pudieron dedicar a ayudar a aquellas personas que estaban a sus cercanos, a sus familiares, y proveerles
entonces la ayuda para que no tuvieran que sufrir tanto como tuvieron que sufrir posiblemente otros, que tuvieron que esperar a que el gobierno, las entidades de beneficencia le llevaran pues la comida. Sí, gracias Norman. Y amigos, este es el primer programa de esta serie después del huracán. Así es que estamos viendo a Puerto Rico reverdecer. Puerto Rico se transforma en verde. Ya los árboles se cubrieron de verde. Ya los pajaritos tienen sus nidos nuevos hace tiempo. Todavía hay mucha gente que están esperando que les llegue el toldo azul. De todas maneras, vamos a una pausa y regresamos.